estamos con Roger Santibáñez, que hace algo más de una semana vino de Norteamérica y se ha reencontrado con amigos, poetas y artistas en Lima, y esta noche va a leer junto con Armando Arteaga, Juan Carlos Lázaro y Fernando Rafael Álvarez su poesía en el Gremio de Escritores de Perú. Con él queremos conversar brevemente acerca de su vida y su poesía. Cloaca fue. Cloaca fue una agrupación de poetas radicales que necesitaron expresarse a gritos contra un sistema con el que no estaban de acuerdo. Eso. Bueno, no es una pregunta fácil de responder porque tendría que tener toda la información necesaria de cómo han reaccionado los jóvenes, cosa que no conozco realmente, pero lo que te puedo decir es que ya desde los 90 y generaciones más nuevas han habido poetas que han de algún modo han simpatizado con el espíritu de lo que fue el movimiento cloaca, ¿no? Y eso es interesante. Por decirte solamente un nombre que te cito ahorita, Paolo de Lima, que ha escrito su tesis doctoral en la Universidad de Canadá, la Universidad de Ottawa, sobre el movimiento cloaca en alguna medida, un capítulo, una cosa así, porque en realidad su libro es sobre la violencia en los 80. Claro, Kilowatt, Edgar Barraza, Kilowatt, uno de los primeros rock and rolleros subterráneos, cuando aún ni siquiera se llamaba subterránea la movida, ¿no? Él y su banda Cola Rock podrían considerarse una especie de proto-subtes antes del reventón que fue el 85, con la narcosis, etc. Ha habido grupos también cerca de Cloaca como Del Pueblo, por ejemplo, que hacía un rock serrano, se podría decir, ¿no? O Guayno Rock, o Fusión, dicen otros. Esas eran las bandas un poco. Hola. Bueno, como tú bien dices, yo nací a la poesía cuando imperaba el coloquialismo, la poesía conversacional, que era la poesía de la época en la que nosotros crecimos, ¿no? No podías dejar de escribir esa clase de poemas. Pero después, justamente, la línea que yo seguí es que yo traté de hacer una poesía conversacional, ultra conversacional. Y así llegué a la jerga del lumpen. Y trabajé con esa materia verbal, por extremismo de conversacionalismo, una cosa así. O sea, ¿dónde está la creación más viva del habla? En la jerga del lumpen, es la conclusión a la que llegué. Entonces trabajé en eso, estuve metido en eso. Y estando en eso, es que por una especie de que llegas hasta el fondo y vuelves a dar la vuelta hasta arriba, es que llegué a un lenguaje de repente que ya, después de un libro que se llama Symbol, que está como a medio camino entre estas dos cosas, llegué a una zona que bueno, está cerca de lo que se conoce como el neobarroco en la poesía latinoamericana actual, ¿no? Lo bacán es que yo en mi soledad de Pueblo Libre, donde vivía con una mujer, en esa soledad, digamos, de ese segundo piso, yo llegué a esto por una cosa del lenguaje que va hasta el fondo, y entonces tiene que
pero creo que en su persona se sintetiza en alto grado el significado de la palabra amistad. Ya con él llevamos, tanto de parte tuya, Bernardo, como de Armando y del mío propio, una amistad que data de más de 30 años y permanece más sólida que nunca, y esta noche justamente la vamos a ratificar en un acto muy hermoso. Bueno, este movimiento fue muy interesante, ¿no? Porque fue como inmediatamente después de Hora Cero, congregó a lo que yo llamaba los poetas del centro, post Hora Ceros, como Arteaga, Lázaro, Álvarez, Falconic, esa gente, Roncalles, que era como, en edad era como la que sería la segunda generación de Hora Cero en la primera etapa, ¿no? O sea, Jauregui, Yulino Dávila, Elías Durán, ¿no? Esta misma gente, ¿no? Y además había otra gente en la Católica de San Marcos, Edgar Ojara, que había ganado los Juegos Florales, Alberto Castillo, que era el poeta más apreciado en San Marcos, de los jóvenes del 75 justamente. Entonces esta mancha yo creo que dio muchísimo, ¿no? en ese momento. Perú, salud Perú. Yo llevo el Perú metido en el corazón donde voy, y mi poesía, a pesar ahora